Laboratorio de Bioquímica Clínica de Barata y Vallejo. Teléfono 421-826. Necochea 606, General Villegas. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes, velando y luchando por una educación de calidad. La verdad que un temazo, me sorprendió a mí mismo. Te comentaba recién que lo elegí porque estuve escuchando un podcast de Adrián Lackerman sobre el humor y digo, qué interesante este tema para abordarlo en las charlas de filosofía. Y me sorprendió que es un tema que todos los grandes filósofos, digamos, más renombrados de la historia y algunos otros menos conocidos, abordaron el problema, decíamos, del humor. Y yo, como hago siempre para encarar estas charlas, lo primero que tratamos de pensar, con esto que decíamos de problematizar, es hacernos preguntas. Las preguntas nos permiten abrir, ¿no?, el tema y problematizarlo justamente. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué es el humor?, ¿no? ¿Y qué es el sentido del humor? Si es lo mismo, si no es lo mismo. ¿Qué tipos de humor hay? Porque no todo humor es igual a otro. Y entonces, ¿qué formas adquiere esta cuestión del humor? ¿Qué función social cumple? Porque sin duda cumple algún tipo de función social. ¿Qué nos causa gracia? ¿Qué cosas nos causa gracia de forma personal y también a nivel colectivo o social? ¿Y por qué algo nos da risa, ¿no? Y la verdad es que me sorprendí mucho y me encantaría que podamos desarrollar esta conversación. Muchas veces también el humor genera cierto vértigo en la personalidad que permite disimular cuestiones que te aquietan. Completamente. Bueno, podemos empezar a desarrollarlo y en el curso de la conversación lo vamos desarmando y lo vamos profundizando. Lo primero que me interesa por ahí conversar es esto de las formas que adquiere el humor o los tipos de humor que existen y podemos pensar desde lo más evidente, digamos, que es la risa, ¿no?, hasta formas más desarrolladas o más complejas, como puede ser la sátira, ¿no? Y ahí en el medio, entre la risa, la sátira y todo el despliegue de formas del humor que hay, tenemos la comedia o lo cómico, el chiste, que no es lo mismo, ¿no? La cuestión de lo ridículo y la burla, la cuestión de la broma y la ironía, o el sarcasmo y el escarnio, ¿no? Y lo que es la caricatura, el humor gráfico, la cuestión de, como decíamos recién, de la sátira, que es toda una rama de la literatura, por ejemplo. Entonces, la experiencia del humor es una experiencia profundamente humana, que viene desde lo profundo de la historia, digamos, ¿no? Como prácticamente todos los temas que trabajamos problemáticas que hacen a la condición humana. Por eso decíamos, en el bloque anterior decíamos, vamos a hablar muy seriamente del humor, porque no es el humor, ¡ay, qué! No, es una cuestión que hace a la existencia del ser humano. Bueno, de hecho, el poseerlo, el tenerlo, es algo natural. Algunos más desarrollados o menos explota el humor por alguna cuestión u otra. Tal es así que podría ser el séptimo sentido del ser humano. Sí, vamos a decirlo. Sí. Además es llamado sentido del humor. Claro. Y las personas que claramente tienen desarrollado este sentido la pasan mejor que los que no. Eso lo podríamos afirmar con mucha seguridad. Digo, creo que sería el séptimo, porque el sexto se le atribuye a la mujer. A la intuición, ¿no? Claro. La cuestión de la intuición. Aristóteles decía que el ser humano es por naturaleza un animal que ríe, ¿no? Y esto no es ni bueno ni malo. O sea, es una caracterización, es una característica. Las bromas
pueden ser muy, muy útiles cuando uno, por ejemplo, tiene una controversia. Por ejemplo, estamos discutiendo algo acaloradamente y vos te ponés muy serio y me decís, no, porque esto es así, así, y yo te hago una broma respecto a lo que vos decís y desacredito por completo todo lo que vos acabas de decir en serio. O al revés, vos me haces un chiste, yo me pongo serio y esa controversia, digamos, te la gano, digamos. O sea, haciendo estos juegos con el humor, uno puede ganar o perder una controversia. Es decir, que este sentido que vos nombrás es un sentido muy útil, muy, muy útil. Y vos sabés que es curioso que en la antigüedad, recién nombrábamos a Aristóteles, pero esta idea de que no es ni bueno ni malo, es una característica, lo del hombre que ríe, la cuestión de la risa o de lo cómico o de la humorada, por Platón, por ejemplo, es considerada una especie de degradación de lo humano y de falta de conocimiento de sí mismo. Es decir, siempre hay algo de lo inconsciente que se tramita, como también vos mencionabas, en lo que nos da risa. Y por ejemplo, Platón decía que él no le aceptaba a nadie que esté en autoridad o que tenga un grado de responsabilidad que se ría demasiado. Eso me pareció muy curioso, pero después lo pensaba y digo, claro, vos fijate, por ejemplo, cuando se disparó el dólar. Se dispararon también los memes y los chistes y circulaban por WhatsApp, chistes increíbles, realmente muy, muy graciosos sobre la cuestión del dólar. Ahora, si el presidente o el ministro de Economía hacen un chiste sobre eso, se pudre todo. Pero nosotros, la gente de pueblo, digamos, del llano, no solo que nos atrevemos a hacer chistes sobre estas desgracias, sino que además yo creo que hasta en un punto lo necesitamos, ¿no? Mejor reír que llorar, decía, o sea, me río para no llorar. Siempre digo que el humor nos salva, a los argentinos en particular, pero a todo el mundo. El humor te salva, ese sentido del humor que hace de la desgracia la posibilidad de sacarle ese peso de gravedad o seriedad. Sana también en algún punto. Y sí, la risa es salud, claramente que sí. Pero por eso también es necesario pensar de qué nos reímos. Porque acá entra otro componente que charlamos con nuestro queridísimo operador fuera del aire, ¿no? Que es la cuestión de la burla, por ejemplo. La burla. Y en la burla siempre hay una dosis de crueldad, ¿no? Y en este sentido, el humor, de alguna manera, digamos, vincula lo ridículo, ¿no? Con lo que está fuera de lugar. Entonces, en la burla hay mucho de mediocridad, ¿no? Hay mucho de, algo vos decías también, de tramitar algo no resuelto proyectándolo en el otro, en el escarnio. Por ejemplo, ahora que se habla tanto del bullying, ¿no? Agarramos a uno de punto y le damos y nos reímos todos de ese hasta que lo destruimos. Y ese sentido de la crueldad, digamos, mucho de humorada no tiene. Sin embargo, algo produce risa en el grupo para que el acosador, el burlador, se sienta, ¿cómo decirlo?, impelido o se sienta motivado a agarrársela siempre con el mismo. Pero también hay una cuestión del humor que tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Esto de la gracia, de la ocurrencia, de lo que está fuera de lugar, justamente. Borges, citando a Schopenhauer, dice, el humor es siempre aquello que está fuera de lugar, ¿sí? ¿Sí? Es siempre lo que está, es poner algo donde no va, dice Borges, es poner algo donde no va. Y la cuestión de la ridiculización también tiene que ver con restarle seriedad a aquello que tiene una cuota de ridículo. Vos hacías mención a un proyecto de un político que es un proyecto de ridículo, ¿no? Entonces, cuando uno hace la broma sobre eso, todo eso que tenía un halo de seriedad se cae. Y déjame hacer referencia
para mí uno de los mejores sketches de los últimos tiempos en televisión argentina, que es Hablemos sin saber, de Peligro sin codificar, donde está uno de los mejores humoristas del país, que es Yayo. Realmente me parece increíble ese sketch, ¿no? Porque, ¿viste todos estos programas de la noche donde hablan un panel de 400 personas, un tema súper serio, se pisan, dicen cualquier cosa y todo con un tono de seriedad? Yayo hizo algo genial, tomó ese mismo formato y casi sin cambiarle alguna, solamente exagerando, porque acá también viene la cuestión de la caricatura. ¿Qué es una caricatura? Es exagerar un rasgo, es eso, caricaturizar, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, estaría muy bueno que alguien se tome el trabajo de convertir este espacio, ¿no? Pensar otra cosa en algo gracioso. Lo poner acá a Carlitos con alguien más, a que hagan el mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros, pero exagerando algunos rasgos, y se vuelve muy gracioso, muy divertido, ¿no? Y esto que para nosotros es una cosa seria, se vuelve una cosa ridícula. Bueno, eso hizo Yayo con Peligro sin codificar, y juega esta ¿no? el conductor de televisión que trata de conciliar posturas que son ridículas, y realmente el ejercicio es genial, es genial. O pienso también en otro estilo de humor brillante, ¿no? Como Lelutier, por ejemplo, ¿no? Brillante, de una finura tremenda y muy gracioso. No sé, quien se ha dedicado a ver estos videos llora de la risa durante, capaz, una hora. Y también ahí me produce esto que vos preguntabas recién, esto de llorar de la risa. Esto de llorar de la risa, que la risa nos haga llorar. Hay un componente de descarga muy fuerte para llegar a llorar de risa, ¿no? Es decir, hay un desparpajo, si se quiere, cuando uno llega a ese punto de la carcajada. Y después está lo contagioso, ¿no? A veces uno no se ríe del chiste, sino que se ríe de la risa de alguno de los que está presente, y eso contagia. Hay un corto francés muy bueno que se llama Merci, de la risa, dura 5 minutos, y es la historia de un chabón que se sube al subte y están todos con cara de muerto en el subte, y el flaco se empieza a reír de la nada, y toda la gente lo mira como este ridículo que hace, hasta que la risa genera un contagio tremendo. Y en la próxima estación, cuando sube una señora, están todos riéndose, todos en el subte se ríen y nadie sabe por qué, ¿no? Y ese señor está muy bueno porque cambia la mañana de todas esas personas que estaban realmente con una cara de tristeza terrible en otra cosa. O sea que la risa también es contagiosa, que cambia el ambiente, sana. La persona con humor, que esto es lo que decíamos, muchas veces necesario para caer bien o intentar caer bien desde el humor. Es más fácil de pronto hacerlo desde ese lugar, romper el hielo desde ese lugar, que desde la formalidad. Sin duda, pero también si es muy desubicado o si es muy forzado, queda mal. Hay una gracia también que es propia de cada persona, ¿no? Aristóteles dice algo muy genial, por ejemplo, con respecto a esto que decía del cultivo de la inteligencia a través del humor, que es la idea de las personas que son irónicas, por ejemplo, son muy inteligentes. Y Aristóteles dice lo siguiente: el ingenio es la insolencia cultivada. O sea, hay que ser un poco insolente para ser irónico, ¿no? Y muy inteligente. No cualquiera puede serlo. Tengo un familiar que es tremendamente irónico, muy ácido, muy ácido. Ahora, cualquiera de nosotros quiere hacer la misma gracia y queda desubicado. En él queda maravilloso, ¿no? Es muy gracioso. Entonces, a veces tiene que ver con esa impronta, con dejar salir lo que uno es a través de la gracia, del humor, ¿no? Y me encanta la palabra gracia, ¿no? Me encanta porque tiene un carácter también fuertemente religioso, digamos, cuando uno está en estado de gracia, ¿no? Entonces, lo gracioso, la gracia, tiene que ver también con un don divino. Santo Tomás, por ejemplo, es el que revierte esta idea antigua de que el humor era como una cosa
baja y dice, en realidad Santo Tomás dice, el humor es un regalo de Dios. Dios mismo creó el mundo jugando, dice San Agustín. Hizo como una especie de juego y le salió esto, ¿no? Y él dice que el carácter de juego, el carácter lúdico del ser humano es muy útil para la vida, porque genera un descanso para el alma. Dice esto Santo Tomás, que me parece muy, muy genial, porque lo que hace la gracia, la risa, el humor, es liberar las tensiones del espíritu para aquietar el alma, ¿no? Una especie de catarsis, ¿sí? Pasó mucho en el homenaje que le hicimos a Jesús, sobre todo en la Escuela 8, viste que todo el tiempo estábamos como llorando y riendo, y pasaba alguien a dar algo que se emocionaba y el que pasaba después tiraba un chiste en el medio del homenaje, porque claro, también tenía que ver con el carácter lúdico de la personalidad de Jesús, ¿no? Sí, también con el devenir de los tiempos, el recordar o despedir a una persona estrictamente desde la tristeza, cuando es algo natural e inevitable, va perdiendo sentido cuando pasa este tipo de ejercicios. Y bueno, desde el humor también pude homenajear a una persona, no necesariamente sumirme en lo más profundo de mi angustia. Bueno, eso es muy interesante, porque hay un cuento de Cortázar que se llama Conducta en los velorios, y me hizo pensar en eso. No hay velorio en el que no haya gente que se tiente de la risa. Porque Freud dice esto, el chiste o la gracia, en realidad hace emerger lo que está inconsciente. O sea, muchas veces nos pasa en los velorios, cualquiera nos ha pasado de tentarnos de risa en un velorio. No hay nada más desubicado que reírse en un velorio. Sin embargo, es súper natural. Pero ¿por qué es tan natural reírse en un velorio? Porque la situación que está ahí me sobrepasa por completo. Se acaba de morir alguien y la situación es grave, ¿no? Tiene ese carácter de gravoso, y en algún momento no puedo con eso y me largo a reír, o alguien dice una cosa fuera de lugar y estalla una risa que, digamos, que en algún punto está de más, pero que es inevitable, ¿no? Vos sabés que yo pensaba que de qué nos reímos, y no nos reímos solo de los chistes. El chiste, ¿no? Es como, incluso por ejemplo hablamos de la televisión. La televisión es muy forzado, porque hasta te ponen risas de fondo, y justamente como la risa es contagiosa, te ponen risas de fondo para que vos te ríes. O sea, acá está el chiste, ¿viste? Es también una burla a la inteligencia del espectador. Pero pensaba en algo que me decía Carlito fuera de aire, de que nos reímos cuando alguien se cae, pero nos reímos si lo conocemos. O sea, si yo voy en la calle con un amigo en bici y el chabón se tropieza y cae desparramado, lo primero que me sale es la risa. Después me bajo, lo ayudo, che, estás bien, pero incluso riéndome. Ahora, si yo veo que le pasa eso a un flaco que no conozco, no me voy a reír, no me causa gracia. Si yo me riera, salvo que esté lejos y que no tenga ningún compromiso con la persona, digamos, que no me escuche, pero si yo estoy al lado y no lo conozco, no me va a dar gracia. Entonces, por eso hay un dicho también que dice: amigo es aquel que cuando te caes se te mata de la risa, después te ayuda. De todas maneras, hay situaciones que en el primer instante provocan risa y luego la preocupación, y otras totalmente lo contrario. Sí, la es verdad. Del momento, cuando se convierte en anécdota, pasa a ser algo risueño. Eso también es cierto, ¿no? O sea, muchas anécdotas que contamos como graciosas en el momento fueron terribles. Tiene que ver quizá con la cercanía o el parentesco con la persona que lo has experimentado. Aún uno mismo, ¿cuántas veces nos reímos de lo que a nosotros nos pasa? Bueno, yo creo que eso es una de las virtudes más grandes que podemos llegar a desarrollar. La capacidad de reírnos de nosotros mismos. Si yo me tomara demasiado en serio... me convierto en un imbécil, ¿no? O sea, me pongo en un lugar solo, en un pedestal. Entonces creo que la cuestión de aprender a reírse de uno mismo, de sus aciertos, de sus errores, es una gran virtud. Bueno, esto pasa con lo que vos decías respecto al dólar. Si el ministro de Economía y el presidente se ríen en una disparada cambiaria, no estaría bien. Sin embargo, el pueblo sí. De todas maneras, uno muchas veces confunde, así como confundimos libertad con libertinaje, el hecho de imponer autoridad se hace a partir de la seriedad. No siempre es así, porque a veces con ejemplos desde un humor irónico uno puede adoctrinar en el buen sentido
a los hijos, orientarlos a los hijos, a un par. Los jefes para con los empleados pueden tener también esa manera didáctica, a través del humor, de hacernos entender cosas que de otra manera no sería tan fácil. Otro filósofo francés, Henri Bergson, dice esto que vos estás diciendo. Bergson dice que el humor es una especie de correctivo social, ¿no? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos enseña aquello que nos aflige y lo tramita, ¿no? Lo saca fuera y ridiculiza de alguna manera lo que está socialmente condenado. Entonces Bergson dice esto: el humor es un potente correctivo social y lo usamos, como vos decís, lo usamos en nuestro trabajo, lo usamos en nuestra familia, como una manera, no me acuerdo qué filósofo era, pero hay uno que dice: ¿quién se ríe? Juan Luis Vives, un humanista español del Renacimiento, dice: ¿quién se ríe mucho? ¿Quién tiene gran sentido del humor? Y dice: el pueblo llano, los niños y los amantes, ¿no? ¿Por qué? Porque están en la plenitud. El pueblo en general, nuestro pueblo, el pueblo argentino, es un pueblo muy gracioso, con un gran sentido del humor. Y yo creo que eso tiene que ver muchísimo con la cantidad de desgracias que ha atravesado nuestro pueblo a lo largo de su historia, y con la cantidad de frustraciones desde el punto de vista social. Bueno, creo que más eso, pues es una opinión personal, pero digo, desgracia o que han sucumbido son naciones a las que les ha caído una guerra civil, han formado parte de la guerra mundial o una catástrofe natural. Lo nuestro, comparado con eso, es una banalidad. O sea, nos han pasado por arriba nuestros pares, vecinos que accedieron al poder a través de nuestro voto y después como palomas de iglesia, ¿no? Sí. Muy bueno. Bueno, ¿ves, por ejemplo? O sea, hablar de que los políticos que acceden al poder son un paloma de iglesia es muy bueno, o sea, es muy saludable para el pueblo, para nosotros, para cada uno de nosotros, porque nos permite tramitar la frustración que nos produce este ser argentino que no termina de realizarse nunca, ¿no? Le agradecemos, señor político, porque sin usted, sin sus acciones, nunca hubiésemos descubierto tanto sentido del humor, claro, tanto sentido del humor. Al final vamos a terminar deduciendo que no es tan mala la política argentina. No, la política es muy buena. El problema es otro, no es la política. Que eso también, bueno, ese lo hablamos cuando hablamos de política, esta cuestión de que es lo malo y que es lo bueno en política. Pero eso va por otro lado. Vos sabés que Kierkegaard, que es el filósofo de que hablamos en el bloque anterior, dice algo muy genial. La vida está llena de contradicciones, y donde hay contradicción, lo cómico está presente. Claro, porque justamente lo que hace que podamos reírnos es de la contradicción, en el humor siempre hay algo de deformación, ¿no? Siempre hay algo de ridículo, de descolocación, de desubicación, siempre, o de absurdo, de ingenio, de disparate, de paradoja, que es el tema que me gustaría abordar en el próximo encuentro, la cuestión de lo paradojal, lo contradictorio, la fuerza que tiene la paradoja. Y siempre hay un elemento de sorpresa en el humor. O sea, esta cosa, ¿no?, de que sucede algo y alguien tira un comentario ingenioso. Genera una novedad. Pero yo pensaba también, cuando hablaba esto de la novedad o lo leía, pensaba por ejemplo en El Chavo. ¿Cuántas temporadas tiene El Chavo? Y son, no sé, 15 temporadas de siempre los mismos chistes. Y uno sabe que viene el chiste, sabe que va a ser cada personaje, sabe cuál es la secuencia que sigue, y sin embargo te reís igual. Y fíjate que hay algo bastante perverso ahí en El Chavo, que tiene que ver con la burla que hablábamos, porque es el gordo se burla del pobre, el pobre se burla del tonto, el tonto se burla de la huérfana, la huérfana el rico se burla del pobre, el pobre se burla de la fea se burla de la viuda, y así. Es tremenda la carga, digamos, en ese sentido que tiene. Pero más allá de eso, también no solo en la novedad y gracia, sino también en la repetición. Me acuerdo de un capítulo de Los Simpson en el que Bart, el yo no fui, ¿no? No sé si lo recuerdan, pero Bart Simpson se manda una macana
en un programa de televisión y dice, yo no fui. Y la gente estalla en risa con esa. Entonces después todos los sketches de él era yo no fui. Y en un momento dejó de dar gracia esa repetición. Y él quiso inventar otra cosa para dar risa y quedó totalmente fuera de lugar. Entonces también era un capítulo muy irónico sobre el ascenso a la fama y el estrepitoso descenso también, ¿no? Pienso, por ejemplo, en que no solo lo que nos hace reír nos da gracia. Por ejemplo, para decir otro humorista que me encanta, argentino, que es el Cacho Garay. Cacho Garay cuenta chistes, y el chabón nunca se ríe, no se inmuta. Y lo que nos da gracia, creo yo, es eso precisamente. No es tanto los chistes, que no sé qué tan buenos son, sino que el loco los dice sin mover un gesto de la cara, sin inmutarse. Y después, bueno, para mí uno de los mejores humoristas que trabaja muy bien la cuestión de lo absurdo, que es Peter Capusotto, Diego Capusotto y Pedro Saborido, ¿no? En Peter Capusotto y sus videos. Realmente ahí hay una ridiculización y una satirización de los problemas argentinos a un punto muy desarrollado. Nos acaba de llegar una frase que alguien nos envía de Frida Kahlo, nada más y nada menos, que dice, creo que es una frase genial: reír nos hizo invencibles, no como las que siempre ganan, sino como las o los que nunca se rinden. Eso es tal cual. Eso es tal cual. Viene una desgracia, una tragedia o una frustración. Me río, lo tramito, me lo saco encima. Pienso por el caso que nombrás, de esta frase de Frida, pienso en el opuesto, la persona que jamás se rió de su propia desgracia. Es un infeliz. Realmente es un infeliz. Y es muy triste. Es muy triste no poder reírse. Cuando te roban la risa o te roban la gracia, te han quitado la vida, digamos. O ese ánimo de lo absurdo, de ver lo absurdo, la contrariedad de la vida. De todas maneras, para ciertas cuestiones que se convierten, que pasan de ser de tragedias a anécdotas risueñas, pasa un tiempo de maduración. Sí, mirá, qué sé yo, mi vieja murió de cáncer, por ejemplo. Y no sé, a mí me gusta hacer chistes con la cuestión del tumor, ¿no? Pero es algo que yo pude tramitar. Schopenhauer dice, el humor es la contemplación amable de las incongruencias de la vida. Mirá qué buena frase. Schopenhauer trabajó mucho la cuestión de la risa. Dice, el humor es la contemplación amable de las incongruencias de la vida. Bueno, vos me haces una señal, yo no lo voy a decir, decirlo vos si querés. No, digo que hay situaciones en la vida que parecen trágicas, que para quien lo vive, no vamos a dar muchos detalles, pero el protagonista es el último que se entera. Hay situaciones en la vida en que socialmente tienen una repercusión mayor que lo que es en sí, porque no hay afectación física en esa cuestión. Sin embargo, pesa mucho por lo que eso significa en los otros, y después cuando se supera con el tiempo termina siendo hasta risueño. Bueno, mirá vos, esto es re genial, porque Freud dice que el chiste permite la manifestación de lo inconsciente, ¿no? Entonces, esta pregunta sobre de qué nos reímos, habla mucho de cosas no resueltas. Yo pienso, por ejemplo, en lo que es el humor negro, o los chistes verdes también. ¿A quién se le ocurrió ponerle color a esos detalles? No sé, pero pegan los colores. Hoy por hoy, por ejemplo, un gran capocómico del humor argentino, muy reconocido, fue Olmedo. Pero si hiciéramos una traslación de exactamente esos mismos sketches que hacía en los 80 a la actualidad, el chabón estaría completamente desubicado. Igual me animo a pensar que un tipo tan inteligente como Olmedo hoy no haría esos sketches ni esos chistes, pero esta cuestión del chiste machista, de los chistes machistas, tienen que ver con una cosa no resuelta desde lo social y que ahora es inadmisible. A cualquiera que se le ocurra hacer un chiste machista, digamos, el movimiento de
de reivindicación de la mujer, el lugar de la mujer, de los derechos de la mujer, ha puesto eso tan fuera de lugar que ya no causa gracia. Lo que antes causaba mucha gracia, ya no causa gracia. Yo nombraba yo por ejemplo, los sketches que hacía en Video Match en la década del 2000, hoy estarían totalmente fuera de lugar. De hecho, vos fijate que el loco ya hace años que no insulta. Años que no insulta. Eso famoso con esos... El famoso... Las puteadas. Sí, el cuarteto obrero, que era una cosa guaranga completamente... Pero también pienso en la gracia del insulto, digamos. La gracia del insulto no está en el insulto mismo. Fontana Rosa. Me hago los humoristas que tenemos. Fontana Rosa, Caló y Tute en el humor gráfico, ¿no? Fontana Rosa, cuando él da esa conferencia sobre las malas palabras. Esa conferencia la digo igual, letra por letra yo, y no hago reír a nadie. Porque está en la boca de él puesto, y esa mala palabra en la boca de él... Dolina dice, yo no acuerdo con Fontana Rosa, sí existe la mala palabra y es muy necesaria porque hay momentos donde es irreemplazable, hay que meterla ahí y tiene que quedar desubicada. Justamente Dolina cita a Borges ahí, que cita a Schopenhauer y dice, lo gracioso es poner algo donde no va. Es poner algo donde no va, y uno puede venir hablando muy seriamente, decir una mala palabra, y ahí se rompe la seriedad y aparece la gracia, ¿no? De todas maneras pienso en algo. Hay en algún lugar del mundo, no recuerdo si es una tribu, que los padres proponen que los hijos sean lo más ignorantes posibles, entiéndase en qué contexto, porque de esa manera, al dudar cada vez menos, van a poder ser personas mucho más libres. Y con el humor pasa algo parecido. Cuanto más ignoras, parece que más te reís. Aquellas personas despreocupadas de cosas del mundo que no están a nuestro alcance resolverlas, pero que sí nos preocupa la economía, el qué dirán. Quienes están o estamos muchas veces atentos a eso, distraemos tiempo a tener la libertad de reírnos. Mirá, es relativo. No sé, es relativo, porque se puede ser estúpidamente feliz también, ¿viste? Y es medio un bajón. Y yo creo que en la risa o en la gracia siempre hay algo de grandeza y de miseria, de las dos cosas. Y por eso, en esto de que uno, a través del humor constante, quiere disimular... Bueno, hay un alto grado de inconsciencia, o sea, para reírse hay que ser medio inconsciente. Y no está mal. Lo que pasa es que tampoco o sea, la persona que está todo el tiempo haciendo chistes también es un pesado. Pesado. A eso me refiero, insisto con lo mismo. La persona que va naturalmente riéndose en la vida son los menos. Yo tengo un compañero de secundaria, que el flaco era un crack. Agarraba un barbijo, por ejemplo, que encontró, me acuerdo de una clase, encontró un barbijo, pero nos hizo llorar de risa con ese barbijo, no sé las pavadas que hizo. Era un grosso, hacía chistes, hacía imitaciones, era muy gracioso, porque hay gente a la que le gusta hacer reír. Ahora, cuando estábamos en una clase que nos interesaba y el loco se ponía a hacer chistes, automáticamente quedaba desubicado y ya no nos reíamos y hasta lo bardeábamos, ¿me entendés? Callate, dejá de hacer chistes que no es el momento, digamos. Por eso digo, hay cuestiones que tienen su momento, su lugar. Si uno está todo el tiempo haciendo chistes, todo el tiempo riéndose, nunca puede hablar una cosa en serio, también ahí hay una cosa que se está ocultando todo tiene su tiempo, hay momentos de reír, hay momentos de llorar. No se puede todo el tiempo llorar, tampoco se puede todo el tiempo reír. Pero yo sin duda, y más después de estudiarlo para trabajarlo acá, creo que el humor es una cosa muy seria, digamos, ¿no? Y que con la risa castigamos la rigidez y la gravedad. Las personas que son muy serias, muy pacatas, muy risas, muy parcas, muy estructuradas, muy rígidas, fíjate que necesitamos por ahí meterle un chiste a ver si se descomprime un poco. Pero insisto con esto, la persona que todo el tiempo está haciendo chistes está fuera de lugar. Está fuera de lugar también. El humor, bueno, que nos sana y que nos salva, sin ninguna duda. Sí, yo creo que sí.
bueno, se me ocurren un montón de chistes, pero me dan a gracia a mí porque son cuestiones Bueno, ligadas a lo religioso. No, en la iglesia donde yo iba había un cartel que decía Cristo sana y salva. Se me ocurre ahí un meme diciendo, no, es el humor, ¿no? No, pero bueno, también está eso. Hay chistes, por ejemplo, de chistes de judíos. Los chistes de judíos lo pueden contar los judíos, Moldaski nomás, ¿no? Los judíos pueden hacer chistes de judíos. Yo hago un chiste de judío y soy un racista, ¿me entendés? Pero está bien eso, porque hay una cosa ahí de la propia... contaba alguien el otro día, estábamos en una reunión de amigos y estábamos gastando a uno porque se mandó un moco, ¿no? Se mandó una macana. Y había un flaco que era nuevo, digamos, entre comillas, que era pariente de un familiar, de un amigo, ahí era medio pariente, era un conocido, que estaba en la ronda, y se prendió a bardearlo al otro, al amigo, dice este que contaba, dice, a nuestro amigo se prendió a bardearlo, y uno lo paró en seco y le dijo, no, pará, nosotros nos reímos de nuestro amigo, vos no, ¿no? O sea, esta cosa de que hay chistes que se pueden hacer solo en ciertos círculos, ¿no? Insisto con esto, el judío, los judíos hacen muchos chistes de judíos, y son geniales, y nos hacen reír. Ahora, nosotros hacemos el chiste y nos comemos una denuncia. De todas maneras, el humorista, el que vive del humor, está en una etapa disruptiva absolutamente porque, bueno, de hecho el stand-up ya reemplaza a un Landricina, a un Yayo y tantos otros, porque tiene que ir mutando. Hoy, con las cosas como están, el feminismo y otras cuestiones, ya no resulta tan fácil el humor. Ya no tenemos el humor a la vuelta de la esquina. Mirá, yo creo que eso está bien, pero porque, insisto, el humor tramita cuestiones sociales. Entonces hay cosas que ya no son un chiste. Y hay otras que sí. Y eso está bien. Y eso va a seguir pasando. Va a seguir pasando. Cosas de las que hoy nos reímos, de acá a 20 años van a decir, no, es un desubicado si se ríe de eso, ¿no? O al revés, cosas de las que hoy está prohibido, entre comillas, hacer chiste. Pienso, por ejemplo, lo que pasó con Charlie Hebdo y esta sátira terrible, ¿no? ¿Te acordás? Que terminó en un atentado. Sí, es la revista francesa. La revista francesa que hacía chistes sobre la religión islámica. Sobre Mahoma, se rió sobre Mahoma. Sobre Mahoma, sobre todo, se reían, particularmente de lo religioso. Terminó con un atentado con no sé cuántos muertos. Y bueno, ya nos da gracia, ¿viste? Cuando pasan una cosa así. Porque lo que en nuestra cultura da gracia, en otras culturas no. Y eso está bien, digamos, lo que hay que tratar es de interpretar el juego y jugarlo mejor. Pero sin duda, el humor nos sana, el humor nos salva y nos permite por ahí hacerle frente a nuestras frustraciones. En Argentina está muy desarrollado el humor ligado a lo político, y eso tiene que ver con nuestras frustraciones, que son permanentes. El último punto viene de afuera, del exterior del estudio, y sí, los piropos graciosos son en sí un halago o una burla, ¿no? Sí, por eso ahí es tan fino, es tan fina la línea, pero yo creo que en esto la propia sociedad se regula, el humor es una forma de corrección social, entonces está bien y hay que aceptar que los tiempos cambiaron y que hay cosas de las que ya no se puede uno reír, y hay otras que sí, y hay cosas que eran serias y graves hace 10 años, 5 años y hoy nos podemos matar de risa, y hay gente que habilita la gracia, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso Capusotto. Todos los que lo tratan a Diego Capusotto fuera de lo profesional y que le hacen una entrevista, el tipo jamás habla en joda. Cuando le hacen una entrevista, el tipo es súper serio, pero a un punto que desubica, porque vos decís, este chabón me hace llorar de la risa con las cosas que hace, pero cuando lo escuchás hablar, y yo siempre digo, es el mejor analista político de Argentina. Y social. Sí, sin duda. Ahora, ¿cómo expresa ese análisis político y social? Lo expresa a través de la gracia, lo cual magnifica el análisis, lo potencia. Porque si no, que es Bernardo Neustadt, ¿viste? Una cosa tediosa, aburrida, totalmente
crujiente, ¿viste? Con olor a moho. No, hoy se necesita otra cosa, y esa otra cosa viene muy ligada a la cuestión del humor. Así que también el humor nos permite pensar otra cosa. Bien. Laboratorio de Bioquímica Clínica de Barata y Vallejo. Teléfono 421-826. Necochea 606, General Villegas. UDEB, Unión de Educadores Bonaerenses, General Villegas. Adherido a FEB. Alberti 620, teléfono 422-273. Siempre con los docentes velando y luchando por una educación de calidad.